Soy Mariela Valera, participante de la Maestría de Derecho Procesal Penal, Corte 11, en la materia de victimología dictada por la profesora Sonia Borie. En esta oportunidad haré un resumen sobre la Declaración de los Principios de Justicia Básicos para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder, Resolución 4034. El delito tiene un enorme costo físico, financiero y emocional para sus víctimas. Con el deseo de ayudar a estas víctimas se celebró el 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente en Milán, Italia, desde el 26 de agosto al 6 de septiembre de 1995. Asistieron 125 estados, así como diversas delegaciones de observadores de los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. Es así como el 29 de noviembre de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Principios de Justicia Básicos para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder, Resolución 4034, basándose en la convicción de que las víctimas deberían de ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad y que tienen derecho a una diligente compensación y asistencia de los daños sufridos y a un resarcimiento adecuado a través del sistema de justicia penal. La declaración recomienda que se adopten medidas a nivel internacional y regional para facilitar el acceso a la justicia, así como el tratamiento adecuado a las víctimas del delito, y subraya las principales medidas a adoptar para prevenir los delitos que implican un abuso de poder, y ofrece también recursos a las víctimas de esto. Es así como esta declaración define las víctimas del delito. Dice que se entiende por víctima las personas que individual o colectivamente hayan sufrido lesiones físicas, mentales o sufrimientos emocionales, pérdidas financieras o ataques graves sustanciales de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal en los Estados miembros, inclusive a los que prescriben abuso de poder. Dice que también podía considerarse víctima a una persona si el autor ha sido o no identificado, detenido o perseguido o declarado culpable, y cualquiera que sean los lazos de parentesco con la víctima. En la expresión víctima se incluye también a los familiares o personas a cargo que tengan una relación inmediata con la víctima, o las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Las disposiciones de esta presente declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión pública o de otra índole, creencias, prácticas o culturales, situaciones económicas, de nacimiento, situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico. Es así como esta declaración también define el acceso a la justicia y el trato justo, diciendo que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad y tendrán derecho al acceso y a los mecanismos de justicia, a una pronta reparación del daño que han sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. Se establece también y se reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener una reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean rápidos, justos, poco costosos y accesibles. Y se informará a las víctimas de sus derechos para obtener la reparación mediante esos mecanismos. Asimismo, esta declaración nos habla sobre el resarcimiento. Dice que los autores de los actos criminales, en este caso los delincuentes o terceros responsables de sus comportamientos, deben reparar, mientras sea necesario, equitativamente al perjuicio causado a las víctimas o a sus familias o a las personas a su cargo. Esta reparación debe incluir la restitución de bienes o el pago de daños o pérdidas sufridas, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicio y el restablecimiento de los derechos. Los gobiernos también deberán examinar de nuevo sus prácticas, reglamentos y leyes para hacer de la restitución una sentencia posible en los asuntos penales. La indemnización
también habla esta declaración y dice que cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, el Estado procurará indemnizar financieramente a las víctimas del delito que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de los delitos graves. También a las familias, en particular a las personas a cargo de la víctima que hayan muerto o que hayan quedado física o medianamente incapacitadas como consecuencia de la victimización. Asimismo, esta declaración nos habla sobre la asistencia. Dice que las víctimas deben recibir asistencia médica, psicológica y social que sea necesaria a través de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios o autóctonos. Las víctimas deben estar informadas de la existencia de los servicios de salud, de los servicios sociales y de otras formas de asistencia que les puedan resultar útiles y deben tener fácil acceso a los mismos. El personal de los servicios, la policía, de justicia y la salud, así como aquellos servicios sociales, entre otros interesados, deben recibir una formación que les sensibilicen ante las necesidades especiales en razón de la naturaleza del perjuicio sufrido. Es así como también esta declaración define las víctimas de abuso del poder. Es igual la misma definición de las víctimas de delitos penales. Sin embargo, dice que aquí los estados deben ocuparse de incorporar a su legislación nacional normas que prohíban los abusos del poder, previniendo reparaciones para las víctimas de tales abusos. En el ámbito de estas reparaciones deberá figurar especialmente la restitución, la indemnización, así como la asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social necesario. Luego de estas resoluciones se han hecho muchos más congresos, hasta un manual de justicia para el uso y aplicación de la declaración de estos principios básicos de justicia para las víctimas del delito y abuso del poder se ha creado. Aunque se sigue estudiando la víctima con la intención de dar luz a la justicia, en muchas sociedades la víctima podría ser definida como la persona olvidada por la administración de justicia. Espero que les haya gustado. Esto es el resumen de la declaración de los principios básicos de las víctimas del delito y abuso de poder. Gracias.